Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Conclusiones. Me da gusto acompañarles. Soy Mario González desde la Ciudad de México, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día y comenzamos con la número 5. Álvaro Uribe, agradecido. El expresidente de Colombia agradeció el apoyo del presidente Donald Trump y del vicepresidente Mike Pence en las primeras declaraciones públicas después de que una jueza decidiera dejarlo en libertad. Previamente, Trump había celebrado el fallo vía Twitter. Uribe se encontraba en detención domiciliaria mientras se le investiga por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, aunque él niega las acusaciones. En el número 4, Nicaragua, un año más. En el Consejo de la Unión Europea, amplió otro año el marco legal para imponer sanciones a individuos o empresas de Nicaragua. Esta medida es el resultado de la preocupación del bloque por el deterioro de la situación política y social en el país. Las sanciones incluyen prohibición de viajes y congelación de activos. Justamente este fin de semana, un evento de la oposición, de la opositora Coalición Nacional, terminó con 2 lesionados después de que fueran apedreados, según denunciaron por simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega. En el número 3, Bolivia, jugada útil. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, renunció este domingo a su candidatura por la presidencia del país. Quiroga reconoció lo que las encuestas venían señalando desde hace ya tiempo y admitió que no tenía posibilidades de llegar a la presidencia. En el comunicado en el que anunció su decisión, dijo también que lo hace para lograr vencer al movimiento al socialismo en primera vuelta. Mientras tanto, el candidato opositor Luis Fernando Camacho criticó a quienes dentro de la oposición abogan por el voto útil a favor de Carlos Mesa. En el número 2, México, caso doble. Las autoridades de México reportaron este domingo el primer caso doble en el país de un paciente que tiene simultáneamente coronavirus e influenza estacional. Según la información oficial, la mujer de 54 años tenía antecedentes de enfermedades autoinmunes y de sufrir cáncer y obesidad, así como enfermedad pulmonar crónica. La paciente constituye también el primer resultado positivo para influenza de la temporada invernal, de esta influenza estacional. En el número 1, Donald Trump, ofensiva frenética. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudó su agenda de campaña. Trump parece querer recuperar el tiempo perdido tras contraer el coronavirus y tiene ante sí semanas frenéticas en lo que a viajes y a eventos se refiere. Trump insiste en que se siente mucho mejor que antes de tener coronavirus. En un acto de este lunes en Florida no hubo distanciamiento social, se vieron muy pocas mascarillas a pesar de ser el tercer estado con más casos confirmados de coronavirus en el país. Este es el primer tema en la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Pues Donald Trump insiste, dice que se siente mejor que nunca, mejor que en los últimos 20 años y también tiene el respaldo de médicos, de su médico de cabecera, quien ha dicho que en las últimas pruebas ha dado negativo. Señaló que no puede contagiar a otras personas, el médico de la Casa Blanca. Este tema lo ha llevado a retomar su campaña con este diagnóstico. El presidente de Estados Unidos retomó su agenda este lunes después de asegurar ante una multitud el sábado en un evento en la Casa Blanca que el virus estaba desapareciendo en Estados Unidos. Esto a pesar de que hay casi 8 millones de contagios y se confirman más de 214,000 muertos. Solo esta semana Trump visitará Florida, Pensilvania, Iowa, Carolina del Norte. Son 4 estados en los que ganó en el 2016 y donde pretende refrendar sus preferencias. Con la presión de las encuestas y sin mucho tiempo para revertir los números, Trump estaría presionando a sus asesores para que programen más eventos antes de las elecciones. Lo que preocupa a sus críticos es que no hay planes de cambiar los protocolos sanitarios en los eventos, como se pudo ver hoy. La campaña aconseja, pero no exige el uso de mascarillas. Por eso, esta tarde se pudo ver en el meeting de Florida muchos seguidores de Trump sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social. Vamos hasta Orlando, allá en Florida, donde se encuentra mi compañera Ana María Mejía, quien hizo un seguimiento de lo que fue esta jornada para el presidente Donald Trump de reapertura de su campaña. ¿Cómo estás, Ana María? Muchísima gente para
esas personas. Y eso fue lo que nos dijeron, incluso hablando del coronavirus que contrajo el presidente y si les daba o no alguna clase de temor. No, porque han dicho que el virus es muy inteligente y se ve que es muy inteligente porque atacó a presidente Trump en vez de Biden. Entonces por eso esta multitud da algo que pensar y lo que piensa es todo el mundo que el presidente Donald Trump quiere sacar este país de toda esta situación que tenemos, el coronavirus, de problemas con China, con el NAFTA, todo eso y todo. Fue la falta del uso de la mascarilla. Se vio muchísima gente con poco distanciamiento social y muchos que no estaban usando la mascarilla. Así que yo me despido desde Southport, Florida. Mañana estaremos con el vicepresidente Joe Biden y el jueves nuevamente con el presidente Donald Trump en la ciudad de Gracias a Ana María Mejía desde Stanford, Florida. Y paralelamente a todo esto, a lo que está sucediendo en Florida con el lanzamiento de la campaña de Donald Trump, el presidente intenta cumplir con una promesa de campaña. Se trata de el comienzo de las audiencias de confirmación de la nueva designada para la Corte Suprema por el presidente. Me refiero a Amy Coney Barrett. Durante este primer día, los republicanos se apresuraron en justificar la confirmación de la jueza tan cerca de las elecciones, mientras que los demócratas se centraron en otros temas más que en la candidata en sí. Uno de estos temas, uno de los asuntos más polémicos a tratar es la postura de Barrett frente al aborto. La jueza ha expresado opiniones públicamente en contra de este derecho. Por eso, las personas a favor del mismo ven con preocupación la consolidación de una mayoría conservadora en el tribunal, en el máximo tribunal del país. De momento, el gobierno de Trump recibió un revés este jueves cuando la Corte Suprema rechazó restablecer las restricciones para el acceso a un medicamento utilizado por mujeres que optan por terminar con el embarazo. Los demócratas también pusieron en el centro del debate la ley del cuidado de salud asequible, conocida como Obamacare, sobre todo por el hecho de que Trump intenta invalidar en la Corte Suprema una semana después de las elecciones, intenta echarlo abajo. Precisamente fue el mensaje de que la atención médica estaba en riesgo para millones de estadounidenses, una de las cosas que ayudó a los demócratas a recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en 2018. Los demócratas están esperando que la reiteración de este mensaje, si bien no frene la elección de Barrett a la Suprema Corte de Justicia, sí al menos les conserve ciertos votos. A solo 3 semanas de las elecciones, el candidato presidencial demócrata Joe Biden centra su ofensiva en estados que son clave para Donald Trump, como Ohio, en donde participó en varios actos de campaña este lunes. Antes de irse de Cincinnati, Biden se refirió a la designación de la jueza Barrett y dijo que se tomaría un tiempo esta noche para informarse sobre todo lo que sucedió en la primera sesión de las audiencias de confirmación del día de hoy. Bueno, entre campaña y campaña, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, me refiero a Anthony Fauci, está pidiendo al equipo de Donald Trump, al equipo presidencial, que quiten una imagen y una frase que fue utilizada por la campaña de Donald Trump, en la que aparentemente respaldaría a Donald Trump por su manejo sobre la pandemia del coronavirus. Anthony Fauci dijo: me sacaron de contexto, yo soy apolítico, yo no participo en campañas electorales y por si fuera poco, yo no di mi
autorización, ni siquiera. Bueno, vamos hasta Atlanta con mi compañera Kay Guerrero para el reporte K. Kay, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, ya habíamos escuchado en otras campañas electorales que hay polémica, en las de Donald Trump principalmente, por el uso de música que no tiene autorización y de otras imágenes, pero nunca antes habíamos visto algo así frontal como una declaración aparentemente sacada de contexto y de un personaje público a nivel nacional, Kay. Mira, Mario, aquí en Estados Unidos estamos acostumbrados a que la campaña de Donald Trump haga cosas parecidas, ¿no? Pero esta vez está en aprietos por decir, o mejor dicho, por mostrar lo que no es. Y la cosa, pues, llegó a televisión nacional, llegó bastante lejos, porque el doctor Anthony Fauci, que como tú dices, es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas acá en Estados Unidos, al frente precisamente de la pandemia, le está reclamando de manera directa a la campaña de Donald Trump, pero también al propio presidente, por haberlo incluido en una pauta publicitaria, en un comercial de campaña política sin su autorización y, según Fauci, sacando de contexto su palabra. ¿Por qué Fauci dice esto? Bueno, Mario, porque mira, a principios de este año, en el mes de marzo, Fauci le dio una entrevista a la cadena Fox News, esto era al principio de la pandemia, y en esa entrevista Fauci elogió de forma general, se puede decir, de forma amplia, a los grupos de funcionarios de salud de Estados Unidos que estaban trabajando para enfrentar precisamente el coronavirus. Ahora, meses después, la campaña de Trump, en un esfuerzo, parece, para levantar la imagen del presidente por el mal manejo de la pandemia aquí en Estados Unidos, saca de contexto esta entrevista de Fauci y hace ver como si el doctor Fauci estuviese elogiando directamente el trabajo del presidente, Mario, pero ver para creer. Este es el sonido original. I'm not the only one. There's a whole group of us that are doing that. It's every single day. So I can't imagine that under any circumstances that anybody could be doing more. Mario, la versión que presentó la campaña del presidente es muy distinta. Y por eso el doctor Fauci, que estuvo en CNN, dice que está irritado, molesto y que de hecho le ha pedido a la campaña que por favor retiren esa pauta publicitaria. Pero si te parece, te voy a mostrar cuál es la versión editada que ya corre en televisión aquí en Estados Unidos. President Trump is recovering from the coronavirus, and so is America. Together, we rose to meet the challenge. President Trump tackled the virus head-on, as leaders should. I can't imagine that anybody could be doing more. Mario, ahí te das cuenta precisamente cómo cortaron esa frase de Fauci, y si se ve el comercial parece que Fauci estuviese elogiando directamente al presidente. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis acá, porque ese comercial dice que el presidente se está recuperando y Estados Unidos también. No necesariamente ese es el caso, Mario. Como tú sabes, hay más de 215,000 muertos por coronavirus aquí en Estados Unidos y hay más de 7,800,000 personas que se han contagiado y los números siguen aumentando. Así que por lo menos en este momento en que tú y yo estamos conversando, la pandemia no está bajo control en este país. Pero volviendo a lo que es, a la conversación sobre Fauci, hay que recordar quién es el doctor Anthony Fauci. Fauci tiene aproximadamente 50 años de servicio público, ha trabajado con 6 presidentes, demócratas, republicanos, 9 administraciones distintas, y en ninguna de esas administraciones, Mario, ha hecho un respaldo público a ningún candidato presidencial o a ningún presidente. Así que, siguiendo esa postura, Fauci ha salido en televisión nacional, estuvo en CNN, estuvo en otros medios, de cierta forma esclareciendo que él no autorizó esa pauta publicitaria, pidiéndole públicamente a la campaña del presidente que quiten esa pauta publicitaria, pero el equipo del presidente y el mismo presidente Trump se están rehusando a hacerlo porque dicen que son palabras textuales de Fauci. Definitivamente son palabras textuales, pero como tú viste, Mario, están completamente fuera de contexto. Pero mejor te muestro cómo reaccionó el doctor Fauci aquí en CNN. President Trump is recovering from the coronavirus. You know, I think so, Jake. I think it's really unfortunate and really disappointing that they did that. It's so clear that I'm not a political person, and I have never either directly or indirectly endorsed a political candidate.
And to take a completely out of context statement and put it in, which is obviously a political campaign ad, I thought was really very disappointing. Mario, mira, Fauci dice allí, I'm not a political person, no soy una persona política, aunque sí hay que decirlo, Fauci ha criticado ciertas acciones del presidente en medio de la pandemia como experto en salud, porque él dice que no se pueden seguir sosteniendo mitines políticos sin seguir las recomendaciones esenciales de los CDC, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, y tú sabes que el presidente lo sigue haciendo. Acabamos de escuchar el reporte de la Florida, donde hoy, una vez más, el presidente, a pocos días de salir de la Casa Blanca con este diagnóstico de coronavirus, vuelve a tener un evento político sin seguir la recomendación oficial, Mario. Como dices, ver para creer lo que está sucediendo y el desmentido de la propia, pues del propio equipo del Estado de los Estados Unidos, bueno, gubernamental, es increíble. Como se dice en una jerga muy mexicana, qué oso tan innecesario por el que está pasando la campaña. Bueno, gracias, Kay, desde Atlanta. Te agradecemos mucho por esta explicación tan detallada, Kay. Gracias, vamos a hacer Mario. una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con el... Hasta luego, Kay. Hasta luego, Kay. Con el doctor Elmer Huerta para analizar lo que está pasando en los últimos horas y con la salud del presidente Donald Trump y retomar sus actividades. Y también Biden y Trump se disputan el voto desde la Florida. Ambos llegan al estado con mensajes muy distintos. ¿De qué estamos hablando? Socialismo, comunismo, chavismo y muchos otros términos que se están utilizando en esta campaña. Lo vamos a analizar después de la pausa. Continuamos en conclusiones. Gracias por estar con nosotros y vamos a establecer contacto de inmediato con el doctor Elmer Huerta, oncólogo, especialista y pues miembro de esta casa de CNN en español. Doctor, qué gusto saludarle. Pues todo lo que conversamos la semana pasada, la expectativa y finalmente el presidente Donald Trump decide hoy su primer acto de campaña después de haber sido diagnosticado de coronavirus, acto público. ¿Cómo ve la situación, doctor? Mario, buenas noches a todos. Pues hay dos asuntos que considerar en esto, Mario. Uno es la salud del propio presidente, que de acuerdo a su médico ha resultado negativo en varias pruebas. Aunque no se ha dicho específicamente cuál, se piensa que son las pruebas de antígenos, que son un tipo de pruebas que son diferentes de las que hemos estado escuchando todos estos meses, que se llaman pruebas moleculares o de PCR, que también pueden detectar el virus. El problema con las pruebas de antígenos es que pueden detectar casos con síntomas intensos, no a personas que ya han pasado la enfermedad como él. Ese es un asunto que queda pendiente para decir que está libre del virus, Mario. Y como dijimos también la semana pasada, por él haber tenido enfermedad moderada, inflamación de los pulmones, que requirió el tratamiento con dexametasona, él debió haber estado en aislamiento hasta el 20 de octubre, pero ya lo hemos visto hoy día en campaña. Ese es un asunto, Mario. El otro es peligroso también. Él, fíjate cómo siendo presidente, cómo siendo el líder de esta nación, cómo habiendo pasado y sufrido la enfermedad, él propicia que la gente se pueda contagiar. ¿Cómo puede hacer mítines de campaña con cientos, con miles de personas y no exigir el uso de la mascarilla, la gente toda junta? La pregunta es, Mario, ¿cuánta gente se contagiará allí en la Florida como consecuencia de este comportamiento del presidente que, a pesar de haber sufrido la enfermedad, no tiene consideración con los demás? Y lo vimos pues sin mascarilla, al igual que muchos otros de los seguidores del presidente Donald Trump, también muy juntos algunos de los seguidores, es decir, contraviniendo muchas de las recomendaciones que se lanzan desde la ciencia y desde el gobierno de los Estados Unidos también. Efectivamente, la ciencia dice que él debería estar por 20 días en aislamiento, no lo hace. La ciencia dice que las mascarillas y el distanciamiento social son la mejor arma que tenemos en este momento para luchar contra COVID-19 y él está contraviniendo también esta importante disposición. Y eso es lo que se le critica durante toda su presidencia o todo el tiempo que él ha sido presidente mientras hemos tenido COVID. Nunca ha tomado en serio esto desde el comienzo, Mario. Siempre se ha burlado de las mascarillas y todo. Incluso ahora, cuando ya ha salido de todo esto, fíjate cómo propicia este tipo de reuniones y es algo, la verdad que es
no sé, no se puede entender, Mario. Ahora, ¿qué nos puede decir de esta prueba a la que hace referencia? ¿Qué nos puede ampliar de esta prueba a la que hace referencia el presidente Donald Trump? No es de las más comunes de las que estamos acostumbrados, de anticuerpos o la llamada PCR, que incluso pues necesita de un raspado exofaringeo. ¿Es otra cosa? Exacto, es otra cosa. Existen dos grandes tipos de prueba, Mario, dos grandes tipos de prueba. Aquellas que detectan el virus en tu nariz, en tu mucosidad, en tu garganta, las que detectan virus. Ese es un tipo de pruebas. Y la otra se hace en la sangre y eso es para ver si ya pasaste la enfermedad. Eso se llaman las pruebas serológicas que detectan anticuerpos. Las pruebas que detectan virus son de dos tipos, se hacen en la mucosidad. Una, la que mencionaste, PCR o molecular. Esa es el estándar de oro, esa es la mejor. Y la otra que ha salido y que el presidente está promoviendo mucho, ha comprado 150 millones de estas pruebas, son que se llaman de antígeno. Son buenas, pero son mucho mejores cuando el paciente está enfermo, agudamente enfermo, tiene síntomas. Allí son muy buenas estas pruebas comparables a las PCR. Pero si el paciente no tiene síntomas, por ejemplo, no se pueden usar hasta ahora, está en estudio, para, digamos, despistajes en poblaciones de personas asintomáticas y mucho menos en personas que ya pasaron la enfermedad aparentemente como él. Bueno, pues todavía veremos a ver si esto no tiene consecuencias negativas para la salud del presidente y para la salud de quienes fueron a este evento, doctor. Pero me gustaría hacerle una pregunta. Hablábamos un poquito antes, a la introducción del programa, de que en México se ha detectado, por lo menos eso dijeron las autoridades, el primer caso de coronavirus, o sea, de SARS-CoV-2 y de influenza estacional, también otro tipo de virus en una misma persona. ¿Esto es posible? ¿Es poco probable? ¿Cómo lo puede usted calificar, doctor? Sí, es posible, lo hemos visto, se ha demostrado. Para demostrarlo, porque es difícil demostrarlo, es que la persona, como ahora, la sociedad tiene que estar atenta a aislar el virus de la influenza y el virus del coronavirus, que no es fácil. Como hemos dicho, ya sea tiene que ser con la prueba molecular. ¿De qué ocurre? Ocurre. No se sabe cuán frecuente es. De igual modo, hoy día viene el estudio de Estados Unidos, Mario, en el que se demuestra que un muchacho en Nevada de 25 años se ha reinfectado con el virus. Es decir, él tuvo una infección, pasó 2 meses y se volvió a reinfectar, y esta segunda fue más severa que la primera. Pero fíjate lo difícil que es hacer diagnóstico, Mario. Tienen que aislar el primer virus y guardarlo en congeladora. Luego, cuando le da la enfermedad por segunda vez, le tienen que aislar el virus para compararlo con el primero y ver que son diferentes, y recién ahí se puede decir que es una reinfección. Es difícil hacer ese diagnóstico. Por eso se piensa que no tenemos una idea de cuán frecuente sea la reinfección. Pero es como para ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque eso indica que los anticuerpos de las personas no duran mucho tiempo, lo cual implicaría que las vacunas que se están desarrollando tampoco podrían tener una protección duradera. Y en otra noticia que se acaba de dar hace unas horas es que el laboratorio Johnson & Johnson ha tenido que parar el reclutamiento de sus voluntarios porque hay una persona que ha tenido un efecto secundario importante, el cual no ha sido revelado aquí en los Estados Unidos. Bueno, ya había pasado con AstraZeneca y me parece que es pues parte de los procedimientos que habrá que ver en este intento de sacar una vacuna de forma muy acelerada. Doctor Elmer Huerta, le agradezco mucho nuevamente y que tenga muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa nuevamente aquí en Conclusiones y le comento que volvemos con Biden y Trump, que se están disputando el voto latino en la Florida y ambos llegan al estado con mensajes muy distintos. ¿De qué se está hablando? Bueno, pues socialismo, comunismo, chavismo, madurismo, muchas otras cosas más. Lo vamos a analizar después de la pausa. Socialismo, comunismo, el coronavirus, la economía. Esos son algunos de los mensajes que ambas campañas, tanto de Trump como de Biden, están enviando a la comunidad latina intentando ganar el voto. Lo vamos a discutir al volver. Joe Biden está deteriorado.
Ahora a los 77 años y su tercera candidatura presidencial, Biden claramente está debilitado. All men and women created by go. You know the thing. Sometimes I wake up and I think it's 1920. Joe Biden no tiene la fuerza, la energía ni la capacidad mental para liderar este país. I'm Donald J. Trump and I approve this message. El agua, la luz, el celular, nuestra casa. Las cuentas no las detiene ni una pandemia. Y mientras se acumulan las cuentas, Trump continúa vendiendo cuentos. We have it totally under control. This is going to go away without a vaccine. Poniendo en riesgo innecesariamente nuestra salud y dejando a nuestras familias en las filas de desempleo. Es hora de un líder con cuentas claras. Durante la crisis del 2008, Joe Biden administró el plan de recuperación de casi 800 billones, creando o salvando millones de empleos. ¿Cuánto se malgastó? 0.001%, para quien lleve la cuenta. Este noviembre, dejemos claro que los cuentos no pagan las cuentas. Este noviembre, cuenta con Joe Biden. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de lo que son las campañas publicitarias dirigidas a la población hispana en Estados Unidos, tanto por parte de la campaña de Donald Trump como la de Joe Biden. Hay una comunidad hispana muy grande, tan grande y diversa como hay países en América Latina, por daros un sí, por ejemplo, así que las campañas tienen que ser diferenciadas. Vimos solamente algunos de los ejemplos que están siendo utilizados, y también estamos viendo cómo, por ejemplo, el día de hoy el presidente Donald Trump decide ir a Florida, uno de los estados clave en la elección del próximo mes de noviembre. Bueno, para analizar todo esto vamos a conversar con dos estrategas. Me refiero a Marilí Cancio, ella es estratega republicana, Marilí Cancio, y asesora de Latinos por Trump desde Miami, y también José Aristimuno, él es estratega demócrata desde Boca Ratón, Florida. Gracias a los dos por estar con nosotros en Conclusiones. Marilí, un gusto. Bueno, ¿qué te pareció el regreso del presidente en Florida? Y un poco en contra de toda la crítica, y va el presidente, se hace presente con este mensaje que dio el día de hoy. ¿Qué te pareció? A pesar de todo, ahí estuvo Donald Trump. Muy buenas noches, Mario. Me pareció excelente la noche de hoy. El presidente vino aquí a decir, aquí estoy. Hace una semana salió del hospital, ya está negativo al coronavirus, lo vemos fuerte, con energía, y todo el mundo que está ahí, que estaba hoy con el presidente, con mucho entusiasmo. Es lo que estamos viendo por toda la Florida, y por eso le va tan bien al presidente Trump, especialmente con los latinos en el estado de la Florida, donde tiene una gran ventaja sobre Biden, algo que pocas personas esperaban, pero lo que vemos es que los resultados, los logros de sus primeros 3 años en la presidencia, donde los hispanos han tenido mejores sueldos, más trabajos, han favorecido a este presidente con sus políticas económicas. José, tu punto de vista sobre el día de hoy, esta intensa jornada para el presidente Trump. Ciertamente, pues nos alegra que el presidente Trump ya ha salido de todo esto, pero vemos por parte del presidente, sinceramente vemos una irresponsabilidad, no solamente de su propia persona, pero que pone en riesgo a tantos americanos en estos grandes eventos. Sabemos que el presidente Trump está nervioso, ve las encuestas, me imagino que no puede ciertamente dormir porque sabe que el vicepresidente Biden cada vez está agrandando la victoria en términos de las encuestas. Las encuestas dicen parte de la historia, Mario, pero no lo dicen todo. Primero que nada, yo creo que más importante de todo esto es que vemos al presidente del mal manejo que hizo frente a esta pandemia, más de 210,000 muertos frente al coronavirus, más de 6 millones de infecciones, cuando Estados Unidos tiene 5% de la población mundial, pero tenemos más del 25% de las infecciones. Tenemos una economía en decadencia, tenemos una economía débil. El desempleo actualmente con los latinos, actualmente con los afroamericanos,
Y por eso, y todo esto, el resultado es que vemos a este presidente debilitado, número uno, y con miedo y nervios que puede perder estas elecciones, y por eso que lo vemos en Twitter diciendo que el voto por correo no sirve, por eso que lo vemos en Twitter diciendo mentira tras mentira, no solamente frente al coronavirus, porque dijo que el coronavirus no iba a llegar, pero frente a todas las cosas que dice específicamente con la Florida, que Biden es socialista. Vamos a estar claros, señores y señores. El vicepresidente Biden le ganó al socialista, le ganó a Bernie Sanders. El vicepresidente Biden, los más de 25 años que tiene historial político, Mario, muestra que ha trabajado con los republicanos y ha trabajado con los demócratas durante toda su carrera política. ¿Son adecuados los mensajes que están utilizando ambas campañas para el electorado hispano en la Florida? A ver, yo te preguntaría, mejor dicho, Marily, vamos a cambiar un poco la pregunta. ¿Por qué es diferente o es diferente el electorado hispano en la Florida a otros lugares del electorado hispano en California, en Nueva York o en otros lugares? Buena pregunta, Mario. La realidad es que todos los votantes, sean hispanos o no hispanos, el punto número uno de importancia para los votantes en su gran mayoría es el tema de economía, es el tema de trabajo, de cómo van a poder mantener sus familias. Entonces, los hispanos tienen otros temas que también le importan, además de la economía, pero el principal es la economía. Aquí en el sur de la Florida, donde hay muchos inmigrantes que han huido de socialismo, comunismo, el tema del socialismo es algo muy importante y eso lo hemos estado viendo en diferentes caravanas y diferentes demostraciones que han habido aquí en el sur de la Florida, donde las personas dicen jamás al socialismo, quieren ley y orden. Lo que ven pasar en ciudades grandes como Portland y como Seattle es algo que aquí en el sur de la Florida los inmigrantes hispanos que han venido huyendo de desórdenes por Latinoamérica no quieren, los rechazan. Y ese mensaje antisocialista es algo muy importante para las personas que han huido esos gobiernos fracasados. Y lo que ven en Biden, que está siendo más o menos puesto en su lugar por el senador Bernie Sanders, teniendo a Kamala Harris, que es la senadora más liberal, aún más liberal que Bernie Sanders, como su compañera de vicepresidenta en esta campaña, es algo que a los hispanos latinos aquí en Sur de Florida, en su mayoría, no nos gusta porque nos da miedo de que, aunque el señor Biden no sea socialista, la verdad que las políticas y las personas alrededor de él sí lo son, cada día más radicales, y estamos viviendo tiempos en que la ideología, esta revolución de ideas, que querer cambiar los Estados Unidos de una forma radical, es lo que muchos de los hispanos no quieren. Vinieron aquí a vivir el sueño americano, quieren mantenerlo así. Bueno, creo que lo que dices es importante. Dices, Biden tal vez no es socialista, pero las políticas que representa sí que lo son. Vamos a una pausa y regresamos con José para ver su punto de vista sobre este aspecto, si les parece. Volvemos en un momento a conclusiones. Estamos en conclusiones analizando la campaña presidencial en Estados Unidos desde la Florida y por eso estamos hablando con dos estrategas. Estratega republicana, Marily Cancio, y estratega demócrata, José Antimuno. Nos quedamos con José. Hace un momento Marily dice que Joe Biden, si bien no es socialista, sí representa políticas que pueden ser calificadas como socialistas, José. Ciertamente es falso esas acusaciones. Sabemos, el vicepresidente Biden tiene un récord de ser un presidente moderado. La mayoría de los demócratas lo eligieron, por eso es el nominado del Partido Demócrata. Y él lo ha dicho, él está corriendo como un demócrata, Mario, pero él va a ser un presidente americano. Va a ser un presidente americano y va a trabajar con los republicanos para poner y resolver los problemas que tenemos actualmente como país. Yo ciertamente, te digo, en la Florida tenemos una campaña muy fuerte, no solamente de la gente, pero vemos periódicos respetuosos que representan a la comunidad, ciertamente, el Palm Beach Post, el Tampa Bay Times, han endorsado, han apoyado a nuestra campaña porque entienden que nosotros queremos el progreso, queremos asegurarnos que los latinos, afroamericanos, todos los americanos en este país vayan hacia adelante. Y ciertamente, sobre tu invitada que dice que no, que los demócratas son socialistas y tienen miedo, efectivamente, que nosotros tengamos un tipo de influencia socialista. Nada pudiera ser más
más lejos de la verdad. Si vemos un presidente que se parece a los comunistas de Cuba, a los comunistas de Venezuela, es el presidente Trump. Mírenlo, mire la manera que ataca a los medios, muy parecido a lo que hizo Chávez en Venezuela. Mire la manera que dice, y lo ha tuiteado, esto no es una noticia falsa, es la realidad. El presidente Trump ha dicho que él le gustaría ser elegido indefinidamente. Entonces, estas son las características comunistas peligrosas que nosotros no podemos tolerar en este país. Y la única persona que lo hace, que juega con ese tipo de cosas, es el presidente Trump. Más que comunista, digamos, sería, por lo que dices, alguien autoritario, un personaje autoritario, como los hay tantos en América Latina. Ciertamente, autoritario, en potencia. El presidente Trump no, y me atrevo a decir que el presidente Trump no está interesado, él no es republicano ni es demócrata. Trump es Trump, el partido es Trump, el único interés que él tiene es Trump. ¿Cómo hemos visto en la historia moderna, Mario, de este país? Nunca hemos visto un presidente que mientras que está construyendo un país, supuestamente sigue construyendo sus organizaciones. Para eso parecía una dinastía. Cuando vas al debate, tiene a todos los familiares de él dentro de la Casa Blanca. Entonces, francamente, es una irresponsabilidad. No se parece a la democracia de los Estados Unidos. Vemos al presidente, lo vimos en el último debate, interrumpiendo, porque lo que quiere es solamente escuchar su propia voz y no quiere buscar las soluciones que buscan los Estados Unidos. Yo creo que la mayoría de los latinos van a votar por el vicepresidente Biden, no solamente en la Florida, pero en todo el país. Los mexicanos, americanos, colombianos, venezolanos, etcétera, están entendiendo cada día más que la solución es con Joe Biden, no con el presidente Trump. José, tengo que interrumpirte para despedirme con un cierre que haga Marilí para que nos diga, bueno, un poco una reacción de lo que ha dicho alguien autoritario. ¿Lo identifica? Si puede ser muy breve, Marilí, por favor. Bueno, yo creo que me encantó la comparación con Hugo Chávez y en el 2004, cuando Hugo Chávez aumentó el tamaño de la Corte Suprema. Lo que estamos viendo es que Joe Biden no está contestando si aumentará el tamaño de la Corte Suprema de Estados Unidos si ganan las elecciones. Eso para mí es algo que va contra todos los principios de la democracia americana. Yo creo que José ha dicho muchas cosas que están incorrectas, diciendo que todos los parientes de Trump están en la Casa Blanca, cuando tiene a su hija Ivanka, que está haciendo una gran labor por mujeres, y su yerno Jared Kushner, que ha traído paz en el Medio Oriente. Y creo que esa familia es una de las pocas familias que el presidente va a la Casa Blanca y salen con menos dinero que cuando salen. Todos los otros políticos de carrera, como el señor Joe Biden, 47 años en política, tienen razón, Trump no es político, pero en 3 años y medio ha hecho más logros que muchos políticos en toda su vida, incluyendo Joe Biden en 47 años. Por eso espero que en 3 semanas el pueblo norteamericano vote por Trump otra vez. Pues les agradezco mucho a los dos, Marilí Cancio y José Aristimuño, por estar aquí en Conclusiones para darnos el punto de vista de lo que está pensando el electorado allá en Florida. Un estado clave, sin duda alguna. Por eso la atención se centra ahí. Gracias a los dos. Y vamos a hacer una pausa aquí en Conclusiones. Regresamos con Perú. Este lunes vence el plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú. Tenemos más información después de la pausa. Jorge Tuto Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia por la Alianza Libre 21, informó el domingo a través de un comunicado que renuncia a su candidatura presidencial. Tendremos más después de la pausa. Volvemos. Jorge Tuto Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia por la Alianza Libre 21, informó el domingo a través de un comunicado que renuncia a su candidatura presidencial. No tengo la posibilidad de llegar a la presidencia y nunca me han interesado las pegas o espacios, solo tener un mejor país para todos, afirma Jorge Quiroga en un comunicado. Quiroga asegura que lo hace para lograr vencer al movimiento al socialismo en primera vuelta. Los bolivianos acudirán a las urnas el 18 de octubre, en unas elecciones que algunos analistas consideran las más importantes de la historia democrática del país. Y este lunes vence el plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú para que las organizaciones políticas inscriban las eventuales alianzas electorales de cara a las elecciones generales del 2021.
Y también vence el plazo para que presenten la renuncia ante el jurado los alcaldes, gobernadores, vicegobernadores y altos funcionarios del país que tienen aspiraciones a las próximas elecciones generales. Según Andina, la agencia peruana de noticias, este lunes inicia el periodo de convocatoria interna de los partidos políticos para determinar sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia, Congreso, Parlamento andino también, que se extenderá hasta el 15 de octubre. Y de esta manera llegamos al final de Conclusiones. Gracias por su compañía. Lo espero mañana en Perspectivas desde México. Y gracias por acompañarnos. En nombre de mi compañero Fernando del Rincón, que pase una excelente noche. Siga con la programación de CNN en español.